de agresión es todo ataque o acometimiento dirigido hacia una persona violentamente para causarle daños a sus bienes, para herirla o matarla. Entonces, trayendo a colación el ejemplo de los juicios de Tokio, los juicios 25 dentro de agresión es todo ataque o acometimiento dirigido hacia una persona violentamente para causarle daños a sus bienes, para herirla o matarla. Entonces, trayendo a colación el ejemplo de los juicios de Tokio, los juicios 25 dentro de estos juicios, 25 jefes militares, funcionarios, políticos japoneses fueron juzgados por haber dirigido y perpetuado una guerra de agresión y haber cometido u ordenado crímenes de guerra, crímenes contra la paz y haber consumado terribles atrocidades contra la humanidad. Y este proceso de estos juicios de Tokio acabó con varios dirigentes condenados a morir en la horca el 12 de noviembre de 1900. Dentro de estos juicios se analiza y se determina varios crímenes, los cuales ya fueron mencionados antes, que son los crímenes contra la paz o crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el genocidio, y de igual manera también se puede determinar y analizar un complot de guerra. Los crímenes de lesa humanidad están definidos en el artículo 7 y en comunidad tenemos el de asesinato, que consiste en que el autor haya dado muerte a una o más personas. El siguiente crimen de lesa humanidad es el de exterminio, que es que el autor haya dado muerte a una o más personas, incluso mediante la imposición de condiciones de existencia destinadas deliberadamente a causar la destrucción de parte de una población. Esta imposición de esas condiciones podría incluir la privación del acceso a alimentos y medicinas. Esta conducta tiene que haber consistido en la matanza de miembros de una población civil o haya tenido lugar como parte de esa matanza. Siguiente crimen. Crimen de lesa humanidad, esclavitud. Consiste en que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, como darlas en trueque, venderlas o comprarlas, o les haya impuesto algún tipo de privación de libertad. Se entiende que este tipo de privación de libertad podría incluir la reducción de una persona a una condición servil o trabajo forzado. El siguiente crimen de lesa humanidad es de deportación o traslado forzoso de población. Consiste en que el autor haya deportado o trasladado por la fuerza sin motivos autorizados por el derecho internacional y mediante la expulsión u otros actos de coacción a una o más personas a otro estado del lugar. Esta expresión de fuerza puede incluir la amenaza de la fuerza, no solo se limita a la fuerza física. Y estas personas tienen que haber estado presentes legítimamente en la zona de la que fueron deportadas. Siguiente crimen, crimen de lesa humanidad, de encarcelación u otra privación grave de la libertad física, y consiste en que el autor haya encarcelado a una o más personas o las haya sometido de otra manera a una privación grave de la libertad física. Siguiente crimen, crimen de lesa humanidad de tortura. El autor haya infligido a una o más personas graves sufrimientos físicos o mentales, o que éste tuviera a esa persona o a esas personas bajo su control. Siguiente crimen, crimen de lesa humanidad de violación. Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo. La palabra invasión se utiliza en sentido amplio para que resulte neutro en cuanto al género. Esta invasión tiene que haber tenido lugar por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o coacción, como la causa por el tema de la violencia, la intimidación, el abuso de poder o que esta persona haya aprovechado de su entorno y haya actuado, aprovechando de que la persona sea capaz de dar su libre consentimiento. Se entiende que una persona es incapaz de dar su libre consentimiento si adolece de una capacidad natural o por la edad. Siguiente crimen, crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual.
En este crimen se reconoce que sus autores podrían ser dos o más personas con un propósito delictivo común. Consiste en que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, como venderlas, darlas en trueque, etcétera, no les haya impuesto algún tipo de privación de libertad y que el autor haya hecho que esas personas o persona realizaran actos de naturaleza sexual. Siguiente crimen. Crimen de lesa humanidad de prostitución forzada. Consiste en que el autor haya hecho que una persona o más personas realizaran actos de naturaleza sexual por la fuerza o por amenaza, aprovechando de su entorno y aprovechándose de la incapacidad de la persona de dar su libre consentimiento. También consiste en que el autor u otra persona haya obtenido ventajas pecuniarias a cambio de los actos de naturaleza sexual. Siguiente crimen. Crimen de lesa humanidad de embarazo forzado, que consiste en que el autor haya confinado a una o más mujeres que hayan quedado embarazadas por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer alguna otra infracción grave para el derecho internacional. Siguiente crimen, crimen de lesa humanidad de esterilización forzada, que consiste en que el autor haya privado a una o más personas de la capacidad de reproducción biológica y que la conducta no haya tenido justificación en un tratamiento médico o clínico de la víctima, ni se haya llevado a cabo de su libre consentimiento. En esta ocasión no incluye el consentimiento obtenido mediante engaño. Siguiente crimen, crimen de lesa humanidad de violación sexual, que consiste en que el autor haya realizado un acto de naturaleza sexual o haya hecho que esas personas realizaran un acto de esa naturaleza por la fuerza o amenaza, aprovechando de su entorno o de que esa persona sea incapaz de dar su consentimiento. Siguiente crimen, crimen de lesa humanidad de persecución, que consiste en que el autor haya privado gravemente a una persona o a más personas de sus derechos fundamentales en contravención del derecho internacional, que este autor haya dirigido su conducta con las personas en razón de la identidad de un grupo o colectivo y que esta conducta haya estado dirigida contra esas personas por motivos raciales, culturales, religiosos, nacionales, de género y entre otros. Siguiente crimen, crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas, y que consiste en que el autor haya secuestrado o aprendido a una persona o a varias personas y que se haya negado a reconocer la tal conducta o dar información de la suerte de esta persona. Este secuestro o aprehensión haya sido realizada por un Estado o organización política o con su apoyo y que el autor haya tenido la intención de dejar a esa persona fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. El siguiente crimen, crimen de lesa humanidad de apatía, que consiste en que el autor haya cometido un acto inhumano contra una o más personas. Siguiente crimen, crimen de lesa humanidad de otros actos inhumanos, que consiste en que el autor haya causado mediante un acto inhumano grandes sufrimientos gravemente contra la integridad física o la salud mental. A continuación tenemos un caso donde estos se ven evidenciados. El caso es de Persecutor versus Duško Tadić. En el 30 de abril de 1992, el Partido Democrático Serbio tomó el control de la ciudad de Prijedo. El 24 de mayo de 1992, la cercana de ciudad de Košaraj fue atacada, lo que provocó la muerte de unos 800 civiles y la expulsión de no serbios de la ciudad. Durante este ataque a Košaraj, las fuerzas serbias golpearon, asesinaron y robaron a civiles no serbios. Después de la toma de control de Prijedor y las áreas circundantes, las fuerzas serbias detuvieron a civiles no serbios en 3 campos de prisioneros. Los detenidos fueron sometidos a golpizas, agresiones sexuales, torturas, ejecuciones y abusos psicológicos. Y además los detenidos fueron recluidos en condiciones antihigiénicas y en habitaciones donde había muchas personas, o sea, eran habitaciones súper pobladas. Duško Tadić era el presidente de la Junta local del Partido Democrático Serbio. El 11 de noviembre de 1999, la Sala de la Primera Instancia dictó sentencia sobre los cargos adicionales, imponiendo una pena de 25 años de prisión a Duško Tadić.
La Sala de Apelaciones dictó sentencia el 26 de enero del 2000 y confirmó las condenas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero concluyó que la Sala de la primera instancia se había equivocado en la sentencia, entonces la prisión se redujo a 20 años. La Sala de la primera instancia declaró a Tadic culpable de crímenes de lesa humanidad, persecuciones y actos inhumanos y de violaciones de las leyes o costumbres de la guerra por el trato cruel. Hay que definirlo como un crimen de derecho internacional, el cual consiste en el exterminio de grupos humanos por razones raciales, de grupos étnicos, de matanza. Los elementos para que se pueda considerar como tal es que el autor haya matado una o más personas, que estas personas hayan sido o hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, genocidio mediante una leve agresión a la integridad física o mental. De igual manera, los elementos es que el autor haya causado una lesión grave a la integridad físico mental de una o varias personas, que estas personas víctimas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico, racial, mediante sometimiento intencional o condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción mediante la imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos. Como elementos dentro de este tipo de genocidio existe que el autor haya impuesto ciertas medidas en contra de una o más personas, que estas personas hayan pertenecido a un grupo nacional, étnico. Existe el genocidio mediante el traslado por la fuerza de niños. Dentro de se menciona que el autor haya trasladado por la fuerza a una o más personas, que la persona o personas hayan pertenecido a un grupo nacional. Los elementos de los crímenes de guerra serán interpretados en el marco establecido del derecho internacional de los conflictos armados con inclusión, según proceda, del derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar. Crimen de guerra de homicidio intencional. Los elementos de este son que el autor haya dado muerte a una o más personas, que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y haya estado relacionado con él. El crimen de guerra de tortura. Que el autor haya causado los dolores o sufrimientos con una finalidad como la de obtener información o una confesión a la víctima, intimidarlo, ejercer coacción sobre ella o por cualquier otra razón basada en discriminación o de cualquier tipo. Crimen de tratos inhumanos. Es más o menos igual al crimen de tortura, pero no tan ya, o sea, no torturando, sino solo tratando degradantemente. El autor haya infringido grandes dolores o sufrimientos físicos o mentales, guerra de someter experimentos biológicos. Esto es, o sea, tal cual como lo dice su propia palabra, experimentar sobre persona o varias personas con fines de averiguar cosas científicas. Crimen de guerra de causar deliberadamente grandes sufrimientos. Que el autor haya causado grandes dolores o sufrimientos físicos o mentales o haya atentado gravemente contra la integridad física o salud de una o de más personas. Destrucción, apropiación de bienes. Que la destrucción o la apropiación no haya estado justificada por necesidades militares, o sea, que esas enemigas. Que el autor haya obligado a una o más personas mediante hechos o amenazas a participar en operaciones bélicas dirigidas contra el país o las fuerzas armadas de esa persona o personas, o a servir en las fuerzas de una potencia enemiga. Crimen de guerra de degeneración de un juicio, de la negación de un juicio justo. Crimen de guerra de deportación o traslado ilegales, o sea, trata de personas prácticamente ilegal. Crimen de guerra de detención ilegal, crimen de guerra de toma de rehenes. La toma de rehenes es privar a una persona de su libertad, ir ataques contra la población civil. Esto, como su propio nombre lo indica, es dirigir un ataque bélico hacia la población civil que está deliberada. Crimen de guerra de dirigir ataques contra personal o bienes participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria. Por ejemplo, cuando está en un conflicto armado y llega, digamos, aviones para llevar comida o algo a la población civil que está siendo afectada por esta guerra, y alguno de los dos bandos enemigos ataca a estos, digamos, aviones
para que no puedan dejarlo. 7. Crimen de guerra de causar la muerte o lesiones a una persona que esté fuera de combate. Utilizar de modo indebido la bandera, insignia, uniforme del enemigo. No apropiarse de los emblemas del bando contrario contra el que se pelea. Crimen de guerra, utilizar de modo indebido la bandera, insignia o insignia de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas sabe que es por potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa, o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado dentro de o fuera del territorio. 3. Crimen de guerra de atacar bienes protegidos. Que el ataque haya estado dirigido contra uno o más edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia. Mutilación. Que el autor haya mutilado a una o más personas, en particular desfigurándolas o incapacitándolas permanentemente, o les haya extirpado un órgano o amputado un miembro. O sea, totalmente era experimentos médicos o científicos. Que el experimento haya causado la muerte de esa persona o personas o haya puesto en grave peligro salud físico-mental. 26. Crimen de guerra de matar o herir a traición. Se haya ganado la confianza de una o de más personas y le haya hecho creer que tenía derecho a la protección o que él estaba obligado a protegerlas en virtud de las normas del derecho internacional aplicable en conflictos armados. Son los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg se dieron, como su propio nombre indica, en Nuremberg, en la ciudad de Nuremberg. Y se dieron entre el año 1945 y 1946, justo al finalizar la Primera Guerra Mundial. Estos juicios consistieron en enjuiciar a los altos mandos alemanes, o sea, los altos mandos nazis, por los crímenes, valga la redundancia, de guerra que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron casi la mayoría en los que acabé de enumerar: tortura, experimentos, todo, dirigir ataques sobre población civil, apropiación de bienes, todos los crímenes los cometieron ellos. Continuando con los crímenes de guerra, cabe recalcar que la conducta que hayan tenido los autores tiene que tener en un lugar en el contexto de un conflicto armado internacional y que éste haya estado relacionado con él y que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que establecían la existencia de este conflicto armado. Bien, el crimen de guerra de no dar cuartel significa que dentro de la guerra un autor haya dado declaración para amenazar a un adversario o para proceder a las hostilidades de manera que no quedasen sobrevivientes. El crimen de guerra de destruir bienes del enemigo o apoderarse de bienes del enemigo es cuando el enemigo se apodera de un bien y que ese bien haya sido de propiedad de una parte enemiga y haya estado protegido de la destrucción o apropiación en virtud con el derecho internacional de los conflictos armados. El autor tiene que ser consciente de las circunstancias de hecho que establecían la condición de este bien y que la destrucción o apropiación no haya estado justificada por necesidades militares. El crimen de guerra de denegar derechos o acciones a los nacionales de la parte enemiga es cuando el autor haya abolido, suspendido o declarado inadmisibles ante un tribunal ciertos derechos o acciones de estos nacionales y que esta abolición haya estado dirigidas contra los nacionales de una parte enemiga. El crimen de guerra de obligar a participar en operaciones bélicas es cuando el autor obliga a una o más personas mediante hechos o amenazas a participar en operaciones bélicas contra su propio país o por sus propias fuerzas, y que esta persona o personas hayan sido nacionales de una parte enemiga. El crimen de guerra de saquear se refiere a cuando el autor se ha apropiado de un bien y haya tenido la intención de privar del bien a su propietario y de apropiarse de él para un uso privado o para un uso personal. El crimen de guerra de emplear veneno o armas envenenadas es cuando el autor haya empleado una sustancia o un arma que descargue una sustancia que como resultado de su uso en el curso normal de la guerra, esta sustancia cause muerte o un daño grave para la salud por sus propiedades tóxicas. El crimen de guerra de emplear gases líquidos, materiales o dispositivos prohibidos es cuando el autor haya empleado un gas u otra sustancia o dispositivo análogo y que éste cause la muerte o un daño grave para la salud por sus propiedades asfixiantes o tóxicas. El crimen de guerra de emplear balas prohibidas es cuando el autor haya empleado ciertas balas y que éstas infrinjan el derecho internacional de los conflictos armados, ya que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, y que el autor sea consciente de esto y que por la naturaleza de las balas su uso agravaría inútilmente el sufrimiento de los heridos. El crimen de guerra de violencia sexual es cuando el autor ha realizado un acto de naturaleza sexual
contra una o más personas mediante la amenaza, la fuerza o la coacción, como la causada por el miedo a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, por la incapacidad de estas personas de dar su libre consentimiento. La conducta tiene que tener una gravedad comparable a la de una infracción grave de los estipulados por el Convenio de Ginebra. Y el autor tiene que ser consciente de que las circunstancias de este hecho dan esta gravedad por su conducta. El crimen de guerra de utilizar a personas protegidas como escudo es cuando el autor ha trasladado a una o más personas civiles o otras protegidas en virtud del derecho internacional de los conflictos armados o haya aprovechado de su presencia de alguna otra manera con la intención de proteger un objetivo militar o un ataque militar o que intentara favorecer o entablar operaciones militares. El crimen de guerra de atacar bienes o personas que utilicen los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra. Esto es cuando el autor hubiera tenido la intención o haya atacado a una o más personas, edificios, unidades o medios de transporte sanitarios u otros bienes que utilizaban de conformidad con el derecho internacional un emblema distintivo u otro método de identificación que indicaba que gozaban de protección con arreglo de los acuerdos de Ginebra. El crimen de guerra de hacer padecer hambre como un método de guerra es cuando el autor ha privado a personas civiles de objetos indispensables para su supervivencia, como por ejemplo el hacer padecer hambre a las personas civiles como un método de guerra. El crimen de guerra de utilizar, de reclutar o alistar niños en las Fuerzas Armadas es cuando el autor, aun conociendo la edad de los menores, haya reclutado o enlistado a uno o más niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas Nacionales o las haya utilizado para participar activamente en las hostilidades. El crimen de guerra de tratos crueles se refiere cuando el autor haya infligido graves dolores o sufrimientos físicos o mentales a una o más personas y que estas personas hayan estado fuera de combate o hayan sido personas civiles o miembros del personal sanitario o religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades. El crimen de guerra de condenar o ejecutar sin garantías judiciales es cuando el autor haya condenado o ejecutado a una o más personas y que éstas hayan estado fuera de combate o hayan sido personas civiles, miembros del personal sanitario o religioso que no tomaban parte activa en las hostilidades y que el autor haya sido consciente de estas circunstancias y que no haya habido un juicio previo ante un tribunal o que el tribunal en su defecto no haya estado regularmente constituido y no ofreciera las garantías esenciales de independencia e imparcialidad. El crimen de guerra de dirigir ataques contra objetos protegidos es cuando el autor hubiera tenido la intención o haya lanzado un ataque dirigido contra uno o más edificios dedicados a la religión, la educación, artes, ciencias o la beneficencia. También los monumentos históricos, hospitales o los lugares en los que se albergue a enfermos y heridos que no sean objetivos militares. El crimen de guerra de saquear es cuando el autor haya tenido la intención de privar del bien a su propietario y de apropiarse de él para su uso privado personal. La presencia en la localidad de personas especialmente protegidas en virtud con los acuerdos de Ginebra de 1949 o de la fuerza de la policía que tienen como fin solo mantener el orden público, no las convierte en un objetivo militar. Como indica la acepción de la expresión uso privado o personal, la apropiación justificada por necesidades militares no constituye un crimen de saqueo. Y por último tenemos el crimen de guerra de desplazar a personas civiles. Es cuando el autor haya ordenado el desplazamiento de una población civil, que la orden no haya estado justificada por la seguridad de estas personas civiles o de que se trataba por necesidades militares. El autor que haya estado en situación de causar ese desplazamiento militar tiene que dar una orden y que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado que no era de índole internacional o haya estado relacionado con él. Esto es todo y muchas gracias.